Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, un proyecto del Centro de Investigación y Estudios Políticos en coproducción con el canal UCR. Hoy quisimos, en el marco de la celebración del Día de la Independencia, analizar qué es lo que está pasando en Centroamérica, no solo qué es lo que pasa en Costa Rica, sino cuáles son esas deudas que todavía tenemos con la región. Por eso, hoy vamos a tener acá en Sobre la Mesa a Lina Barrantes, que es directora ejecutiva de la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano. Hola, Lina. Hola, muchas gracias. También contamos con la presencia de Mimi Prado, miembro del Consejo Consultivo del Estado de la Región. Bueno, muchas gracias y a todos ustedes, a los oyentes. Y también vamos a conversar con Ana Yancy Espinosa, directora académica también de la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano. Bueno, para iniciar el programa, entonces vamos a pasar a ver la cápsula que nos prepararon para el día de hoy. Hace 30 años, los países de Centroamérica decidieron dar un paso histórico en favor de la vida. En mayo de 1986 se firma el primer acuerdo de Esquipulas para avanzar hacia la paz y la democracia. En esa oportunidad, los presidentes de estos países, por primera vez en la historia, estuvieron de acuerdo en que la paz en América Central solo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo, que implique la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los estados. Al año siguiente se firmaría el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Significó el paso de configuraciones políticas dictatoriales a esquemas democráticos relativamente estables. Puso fin al ejercicio tradicional del poder a través de la violencia que realizaron las Fuerzas Armadas en la resolución de los conflictos sociales, y la participación ciudadana experimentó una primavera. En suma, inició por primera vez en Centroamérica una discusión abierta sobre temas que anteriormente no se habían planteado, como por ejemplo, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, la consolidación de la democracia, la integración, la seguridad, el medio ambiente, la resolución de conflictos y los mecanismos de prevención. Sin embargo, los indicadores recientes sobre la situación del Estado de Derecho plantean un panorama poco esperanzador. De acuerdo con el Ranking Mundial del Estado de Derecho, Costa Rica es el único país con nota regular. El resto de los países están muy alejados de aquellos indicadores que señalan una buena salud, una fortaleza y un vigor en las instituciones de la democracia. Quizá por esa razón, el quinto informe del Estado de la región ha señalado que a pesar de los avances mostrados por el conjunto de los países, ninguno de estos avances implicó cambios importantes en la estructura productiva, en los patrones de distribución de la riqueza, en la sobreutilización del patrimonio natural o en las capacidades de la institucionalidad para el desarrollo humano y la democracia. Por ello, no lograron contrarrestar los problemas crónicos que lastran el progreso de Centroamérica vista en su conjunto. Casi la mitad de la población sigue afectada, como un lustro atrás, por la pobreza y la exclusión social, sobre todo en los países del centro y norte del Istmo, que además son los más populosos. Los niveles de desigualdad en la distribución de los ingresos en la mayoría de las naciones continúan estando entre los más altos de América Latina, la región más desigual del mundo. Los avances son pocos, los impactos menores y los retrocesos pareciera que en el ámbito sociopolítico y ambiental son mucho más fuertes que en el ámbito económico. Hay dudas sobre la solidez de las instituciones para hacer cumplir las normas y evitar que los abusos en el ejercicio del poder, al margen de las leyes, acaben los pocos logros en materia de derechos humanos y progreso social. Hoy en Sobre la Mesa, ponemos a discusión con ustedes las verdades sobre la situación de los países y sus efectos para la integración centroamericana. Como pudimos ver en la cápsula, todavía tenemos muchas deudas como región, todavía hay cosas pendientes. Además, precisamente estamos conmemorando este año los 30 años de la firma de los acuerdos de paz. Lina, si pudiéramos identificar cuáles serían las principales limitaciones que en este momento tenemos como región, ¿cuáles, digamos, usted podría plantear tal vez las tres principales deudas? Con relación a los acuerdos de paz, hay que distinguir que había cosas que en aquel entonces ni siquiera se planteaban. En aquel entonces hablábamos de democratización como la posibilidad de los ciudadanos centroamericanos de acudir a las urnas y de votar libremente y de que las elecciones no fueran fraudulentas. En este momento yo creo que al hablar de democratización no se puede dejar de tocar el tema del desencanto democrático de los jóvenes,
el tema de la democracia, digamos, de fachada, pero cosas de fondo que no son democráticas, espacios en medios de comunicación, Claro. etcétera, etcétera, manipulación, hay un montón de factores que en aquel entonces ni siquiera se imaginaban, redes sociales. El otro tema que es fundamental es el tema de la inequidad. En ese momento no estuvo tampoco planteado como tal. En ese momento se habló de paz para el desarrollo. Y yo creo que en realidad esa es la gran deuda con Centroamérica durante estos 30 años. Nosotros estamos viviendo en este momento una nueva, vieja realidad. Los orígenes del conflicto en Centroamérica, las razones que originaron el conflicto, que eran la injusticia, la miseria, la falta de educación para la gente, etcétera, esas razones estructurales no se tocaron nunca. Entonces, en este momento tenemos paz social, paz política, tenemos paz política, no hay gente a la que estén encarcelando ni a la que estén matando por sus ideas, no hay pueblos enteros a los que destrozan y aniquilan como lo que pasaba en Guatemala hace 30 años. Sin embargo, tenemos crimen organizado, tenemos violencia que no es igual, pero que tiene el mismo origen. Tiene el origen en la injusticia y en la falta de oportunidades. Entonces, Mimi, con esto que estaba planteando Lina, con los acuerdos de paz, entonces, ¿qué fue lo que logramos que empezara a cambiar? Con los acuerdos de paz, lo primero que se logró fue terminar la guerra. Ya solo eso es un gran avance. Un gran avance y de vital importancia. Una guerra que costó 300.000 muertes, ¿verdad? Un poco más. Bueno, lo segundo que se logró fue controlar los ejércitos, reducir los ejércitos en el Triángulo Norte, también en Nicaragua, y lograr una policía, en el caso de El Salvador, que fue un caso emblemático, con la mejor gente de la guerrilla y con alguna gente del ejército. Es decir, solo eso era impensable antes de la guerra y muy difícil de hacer después de la guerra. Otro elemento importante es que se empezó a fortalecer la institucionalidad democrática. Ese también es un gran avance. Empezaron a haber elecciones libres, división de poderes, todo esto entre comillas. Estamos hablando que la deuda con la institucionalidad, así como hay una deuda social, como la que decía Lina, bestial en Centroamérica, también hay una deuda institucional muy importante. Es decir, carencia de partidos políticos, división de poderes, ¿verdad? Instituciones que representen y sirvan y presten los servicios a la ciudadanía, eso no existía en Centroamérica. Entonces, y eso no se crea de la noche a la mañana. Se requieren 150 años, como en Costa Rica, de un proceso para ir creando una estabilidad y una institucionalidad. ¿Qué vemos ahora? Bueno, que las instituciones son muy débiles todavía para enfrentar los retos viejos y los nuevos retos de los que ya tocó Lina, como son la violencia y el narcotráfico. Ana Yancy, para volver sobre un tema que ambas han planteado, a veces para las personas en Costa Rica nos parece un poco extraño el tema de hablar de que hay que fortalecer las elecciones libres y que hay que generar condiciones para la participación, ¿verdad? ¿Cómo estamos en ese sentido en los países en Centroamérica? ¿Hemos logrado avanzar? Bueno, ya también me ha planteado que todavía no hemos avanzado tanto desde la institucionalidad, pero desde los acuerdos de paz, ¿qué ha sucedido, digamos, con el tema de la formación de nuevos gobiernos en la región? Pues bueno, tal y como lo mencionaba Mimi, se han avanzado a nivel de institucionalización, se puede decir que en todos los países. Sin embargo, de un tiempo para acá empezamos a ver que esa institucionalización no se ha fortalecido, ha habido retrocesos, o sea, Honduras es uno de esos países, por ejemplo, tal vez uno de los países que
que mejor se ha mantenido por lo menos al ojo público es El Salvador, donde hubo un cambio de gobierno a un grupo que antes era guerrilla, por ejemplo. En Guatemala están desde hace algunos años en una situación bastante crítica con el tema de corrupción. Entonces, mencionabas que desde nuestra perspectiva, nosotros sí hemos estado acostumbrados a tener mucha estabilidad a nivel de lo político, amplios espacios de berreo, por decirlo así. Sin embargo, se ha reducido también la participación y eso lo vemos, por ejemplo, en los procesos electorales, sobre todo a nivel municipal. Entonces, sí, o sea, hubo avances, cosas que eran necesarias en su momento, hace 30 años, para crear, digamos, las bases de una nueva región. Igual que lo mencionó Lina, las causas de la violencia de aquel momento siguen estando presentes. No es por novedad que tenemos el proceso de las maras en algunos de los países, no es por novedad que se está incrementando la presencia del crimen organizado en toda la región centroamericana y en específico para los costarricenses es una situación pues muy difícil de llevar porque nosotros no éramos parte de esa realidad. Claro. Entonces lo que estamos viendo es un deterioro que se va dando paulatinamente. En todos los países, dada su heterogeneidad, hay diferentes niveles de apersonarse, de tratar de hacer cosas. Sin embargo, cuando miramos a nivel de nuestro país, por lo menos yo lo que identifico es que estamos sumamente enmarañados en una parte jurídica donde lo que se hace de un lado en el otro no es posible y de pronto estamos como inmóviles mientras las cosas nos están pasando por encima. Sí, claro. Estamos en Sobre la Mesa, hoy analizando el tema hacia dónde va Centroamérica. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de hacia dónde va Centroamérica. Antes de hacer una pausa, precisamente Ana Yancy nos estaba comentando de que efectivamente en el tema de conformación de nuevos gobiernos, de elecciones, algunos países han avanzado más que otros, que en realidad en algunos más bien en lugar de avanzar, hemos retrocedido. Y bueno, en el tema de participación, que precisamente era lo que ella ponía, ¿verdad?, sobre la mesa, de que tampoco es que se han abierto tantos espacios, tenemos, digamos, datos de que la protesta pública, ¿verdad?, como mecanismo no institucional de participación ciudadana, entre el 2008 y el 2013 se registraron un total de 14.122 acciones colectivas, que podríamos decir que son bastantes, la mayoría de ellas en Nicaragua, seguidas por Costa Rica, y los sectores que más se manifiestan son los de trabajadores y grupos de vecinos. ¿Por qué estaría concentrada, tal vez Mimi nos pueda explicar, el tema de la protesta pública tanto en Nicaragua como en Costa Rica? ¿Es que los otros países no tienen tantos espacios para la protesta? No, pero en otros países la represión fue tan brutal, también en época de la guerra y posterior a la guerra, que es mucho más difícil la participación sobre todo en Guatemala y Honduras. Y en El Salvador está tan polarizada la sociedad en dos partidos políticos que entonces los partidos señalan en esta línea y pocos se salen de la línea. Sin embargo, hay excepciones importantísimas. Cuando el presidente Funes trató de darle un golpe de Estado a la Sala Constitucional en El Salvador, porque no le gustaba su actuar, la gente se tiró a la calle, sí, no por partidos políticos, a defender la Sala Constitucional. Eso fue un hecho casi inédito en El Salvador. Y lo otro muy lindo de señalar es que Guatemala, que tenía 30, 40 años de no participación ciudadana en las calles, se lanza contra Otto Pérez Molina y está en este momento en las calles también protestando, defendiendo la CICIG. Entonces sí hay un avance y un avance serio en el Triángulo Norte. ¿Por qué protestamos nosotros? Porque tenemos más posibilidad de protestar y también más asegurada la parte económica para lanzarnos a la calle. Sí, sí, adelante. Vos sabés que hay una cosa que a mí me hace mucha gracia. Nosotros hicimos un estudio sobre protestas callejeras y sobre cómo se resolvían los conflictos en Costa Rica y en 3 países de Centroamérica, pero la particularidad de Costa Rica es que la mayoría de las protestas
de cualquier índole se resuelven con un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. La gente sale a la calle, hace una protesta y al día siguiente metió un amparo ante la Sala Constitucional. Es decir, estamos totalmente juridicizados, que no existe la palabra, pero estamos metidos, tenemos muy metido dentro de nuestro ser el sistema jurídico costarricense, lo tenemos como recurso, seguimos creyendo a pesar de las críticas que le hacemos y a pesar de todo lo que no nos gusta de las estructuras judiciales del país, seguimos creyendo que la salida para los problemas es la institucionalidad. Y lanzas a la calle y no vas a desaparecer. No, es decir, que también eso es una... Claro, tal vez ahí Ana Yancy nos pueda también explicar un poquito más, porque es cierto, la cultura política de los países del Triángulo Norte, pues por supuesto que es distinta, porque estuvieron en procesos muy fuertes, con muchísima violencia, además con muchísima represión, y es difícil, ¿verdad?, ya después salir a la calle y protestar sin pensar que el ejército puede, ¿verdad?, en cualquier momento llegar o puede desaparecer. ¿Qué elementos, digamos, de lo que pasó en los 80s cree usted que son los que hacen que efectivamente todavía la población no se sienta tan libre como para protestar como en los otros países? Bueno, yo creo que principalmente la capacidad o la integridad personal. Recordemos que, digamos, en esa época había mucha gente que dejaba el país por diferentes razones, o sea, muchas obviamente de corte que se identificaban con la situación política ideológica o que los veían cerca de esa situación, y eso alentó muchos procesos migratorios. Para estos países, al menos cuando hablas del Triángulo Norte, mayoritariamente procesos que se dieron hacia los Estados Unidos y que luego se les devuelven, como mencionaba antes, en la figura de las maras, de un grupo de personas que tienen ya un estilo de vida más americanizado, si se puede decir de esa manera, que regresan a sus países donde tienen familia, pero que no la conocen. O sea, no hay tejido social. Adquieren una identidad propia de los excluidos y los deportados, por supuesto, y como hablábamos antes, en un caldo de cultivo de violencia estructural donde hay otros con necesidades y con carencias similares que se van haciendo grupo y que buscan una identidad propia. También estaba, por ejemplo, situaciones en las cuales veías que la iglesia era el camino para la manifestación. De pronto se dieron situaciones que afectaron a la iglesia y entonces viste cómo muchos de los elementos que podían ser el soporte empiezan a desaparecer. Genera miedo, genera inseguridad, genera desplazamiento de personas a lo interno y obviamente a lo externo. Entonces, la credibilidad en un sistema que perduró por tanto tiempo es mucho más lenta, que es, por ejemplo, lo que mencionábamos con la diferencia que tenemos acá y que decía Lina sobre que nosotros todo lo mandamos a la corte, o sea, que todo lo judicializamos. Ahí, digamos, se daban pocas oportunidades en muchos niveles, o sea, no era solo la parte de participación política, sino la parte de acceso a lo básico, acceso a la salud, acceso a la educación. Nosotros siempre decimos que la educación es un mecanismo de movilización social, uno de los más importantes, por lo menos en Costa Rica funcionó. Hay países que todavía eso no está garantizado ni siquiera para los niños en edad escolar. Entonces es mucho más difícil. Claro, ahora se puede hablar de un par de generaciones que no vivieron la guerra, pero sí viven en un conflicto con otras formas de violencia que también les hacen sentir que la participación no es tan amplia. Cuando estás abriendo participación, digamos en Honduras, y matan a personas que están vinculadas al tema medioambiental, de pronto decís, o sea, ¿qué tan amplia es la participación? Cuando ves que hay población LGTBI saliendo de sus países, viniéndose para Costa Rica, porque no tienen garantía a la integridad, entonces decís, ¿dónde está la participación? Entonces, son como diferentes elementos y probablemente cada coyuntura o cada ámbito que se analice, social, económico, político, religioso, puede tener ahí el virus de por qué la gente no quiere participar. Los movimientos que mejor se han manifestado, era lo que mencionaba Mimi sobre el caso, por ejemplo, de Guatemala, que ha sido prácticamente inédito, y también es porque está en función
de lucha contra la corrupción, de tratar de mantener un sistema que se sabe que no es el mejor, pero es mejor que lo que había hace 30 años y donde no hay, se puede decir, un signo ideológico tan claro para que la gente no se sienta que se está exponiendo. También hay que añadir la lucha campesina contra el canal en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Es decir, es otro movimiento también importante de participación civil. Inesperado. Inesperado, además, y valiente. Claro. Un poco, ¿verdad? Siguiendo lo que planteaba Ana Yancy, de los 69 comunicados públicos, digamos, sobre Centroamérica que ha emitido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2009 al 2014, el 68% ha estado relacionado con las limitaciones a la libertad de expresión, ¿verdad? Que eso es algo, ¿verdad?, importante. Otro, el acceso a las garantías judiciales, ¿verdad? Es un poco lo que planteaba en el sentido de que si la gente no cree que la institucionalidad le va a dar respuesta y que además no se las garantiza, la impunidad un 14%, que yo creo que eso es algo muy importante, y además hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en un 6%. Entonces, evidentemente, además la gente lo percibe, ¿verdad? Que las condiciones no son las mismas, sí. Que la salida que ha buscado algunos países de Centroamérica son interesantes. Al no tener un aparato de justicia respetable, ¿verdad? O que te dé seguridad como el nuestro. Al no tener una policía que funcione realmente en algunos países, en otras sí, ha buscado salidas muy sui generis. Por ejemplo, en El Salvador, sobre la Corte está la Sala Constitucional, ¿verdad? Es la Sala Constitucional la que está resolviendo todos los problemas de inseguridad jurídica que da el sistema judicial, pero ahí va. O en Guatemala, que todavía es más sui generis, pedirle a las Naciones Unidas la creación de la CICIG, sí, claro, ¿verdad? Y que está funcionando y que está creando cultura de no impunidad. Pero que es parte de la tragedia. Es como cuando hablamos de una misión de protección de derechos humanos de Naciones Unidas que se mantiene 25 años en Haití. Por amor de Dios, ¿cómo puede ser que haya una organización permanente internacional? Lo mismo pasa en Guatemala. ¿Cómo puede ser que la CICIG tenga no sé cuántos años tiene de estar en Guatemala? 15. No menos, tiene un poco menos. Y tiene un fortalecimiento de la Fiscalía guatemalteca muy importante. O sea, la fiscal guatemalteca, lo que sucede es que la Fiscalía está muy bien montada, pero todo el resto del aparato judicial no apoya a la Fiscalía. Entonces, de ahí la necesidad de la presencia. Eso es como cuando AIDE dice que están muy orgullosos porque cumplen 35 años ininterrumpidos de estar presentes en El Salvador. 35 años y no han logrado cambiar estructuras y no han logrado hacer el país más justo. Vamos a ver, y también tienen tanto tiempo de estar y todavía el presidente de Guatemala, donde lo van a investigar, ¿verdad?, se atreve a decir que va a sacar, ¿verdad?, a los personeros. Entonces uno dice, si el presidente cuando va a ser investigado piensa en que la forma es por decreto sacar al organismo internacional, entonces ¿cuánta institucionalidad? Y claro, lo frenaron, pero el mensaje también es muy fuerte. ¿Sí? Es que de nuevo, o sea, sociedades que han sido permeadas, como han sido permeadas las centroamericanas por el narcotráfico y el crimen organizado, es decir, son inmanejables. O sea, la verdad es esa. No va a haber aparato de justicia que pueda funcionar en Guatemala cuando está totalmente permeada por el narcotráfico. Toda Centroamérica, incluyendo Costa Rica, sí, ¿verdad? Claro. Ana Yancy, igual, ¿verdad?, en la misma línea, efectivamente, el que estén esos organismos internacionales ahí por tanto tiempo, dan cuenta que no, la institucionalidad no está dando respuesta. Bueno, sí, ese es el mensaje que se da. O sea, si necesitas una muleta es porque solo no funcionas. Y ahí, digamos, por ejemplo, el mismo Honduras está solicitando un proceso similar. Lo que se ve es que la institucionalidad es débil, que la gente lo sabe, y al mismo tiempo eso también te traslapa otra serie de deficiencias. O sea, ¿cómo vas a hacer el traslape para que salga la CICIG cuando cada vez se necesita más CICIG? Claro. Cada vez necesitas que se inserten otros espacios, porque mientras van tratando de aplanar un espacio, en el otro están saliendo
las anormidades que hay, o sea, la irregularidad. Entonces ves que no era solo entrar en la parte judicial, en la parte jurídica de crear una instancia de lucha contra la corrupción, eso toca el tema de seguridad, toca el tema del poder judicial, toca toda la parte de lo que es la estructura del Estado en cierta forma. Y entonces, ¿cuándo vas a sacarlas? Sí, ¿cuándo va a ser el tiempo? O sea, tenían fecha de entrada, pero no se sabe si hay fecha de salida. Sí, hay fecha de salida. Y a mí me ha llamado la atención que precisamente por esta discusión que se ha dado a nivel centroamericano, yo he estado viendo en redes sociales que alguna gente en Costa Rica ha estado planteando que se ocupó una CICI aquí, precisamente para el tema de corrupción. Pero bueno, viéndolo como un mecanismo alterno. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá a Sobre la Mesa. Centroamérica, aunque ha tenido avances importantes, no ha logrado construir estados y procesos que contribuyan realmente a fortalecer la democracia en cada uno de los países. Vemos, por ejemplo, las crisis y los conflictos que tienen todavía la mayoría de los países y las disputas que hay entre las diferentes fuerzas políticas. Primero es la falta de liderazgo político. Hay muchos partidos, hay muchas personas queriendo meterse en la política, pero por intenciones no necesariamente en beneficio a la sociedad, sino que por beneficio propio, por buscar un trabajo. Y hay poco liderazgo en la región. Estamos viendo problemas en Guatemala, en El Salvador, presidentes en cárceles, otros siendo buscados. Hay una institucionalidad bastante débil, por lo menos en algunos países, no estamos uniformes. Las experiencias de un país a veces no se, comparten con el otro, ¿verdad? Y entonces hay todas esas diferencias realmente nos hacen ver a veces que Centroamérica no está lista, por ejemplo, para su proceso de desarrollo. Cambios de partidos, es decir, tú entras y todo lo que hizo el partido anterior o el gobierno anterior está mal hecho. Ahí vemos nosotros la falta de liderazgo político. Nosotros nos gustaría tener una continuidad de decir lo que hizo aquel estuvo bien, mejorémoslo si no, pero no eliminarlo. Y el segundo tema, que es el que me trae aquí, es el tema de violencia. Lo que tenemos es un escenario en el que la violencia de la guerra y de las acciones militares se ha sustituido por nuevas formas de violencia mucho más complejas, que tienen raíces mucho más de carácter social y que están vinculadas algunas con los problemas sociales propios nuestros de cada país, pero también con actores externos como por ejemplo el crimen organizado y los grandes carteles que se mueven alrededor de las operaciones ilícitas de crimen organizado. El enorme problema de inseguridad que estamos viviendo en este momento, de violencia, que no llega a los niveles críticos que teníamos en los años 80, que era violencia política y violencia militar, pero que sí llega a niveles completamente inaceptables y peligrosos y con un enorme costo humano. Este fenómeno se nota sobre todo en los tres países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que son en este momento los tres países en algunos sentidos más peligrosos del mundo. Como vimos en la cápsula, efectivamente las personas plantean problemas en el tema del liderazgo político, problemas en el tema de la exclusión social, pero se concentran mucho en el tema de la violencia y el tema de la seguridad. Aprovechando que está aquí Ana Yance y que ha trabajado por tanto tiempo en los temas de seguridad, ¿cuáles son los temas en este momento prioritarios de seguridad para la región? Bueno, en realidad un tema, digamos, que está dominando todo es el tema del crimen organizado. Hay un énfasis superior en lo que es obviamente narcotráfico,
y el tema de armas que antes tenía, o sea, aquí venimos, digamos, desde un proceso que evolucionó con la crisis. Primero éramos zona de destino para las armas, después las armas empezaron a juntarse con la droga, Sí. y ahora tenemos armas, droga y tráfico de personas, trata de personas que utilizan las mismas rutas, los mismos modus operandis. El sector de América Central se convirtió en una tierra fértil para el crimen organizado, y lo que ayudó a esta homogenización es probablemente la política de Estados Unidos en la región. Cuando entra en los años 2000 con el Plan Colombia, cuando entra en el 2006 con la iniciativa Mérida, tratando de apoyar tanto a Colombia como a México, convierte a América Central en zona de destino, de tránsito, de paso, en tierra de nadie. En tierra de nadie. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Armas que van acompañando la droga, personas que son reclutadas para llevar armas y droga. Tenemos todas las formas posibles de identificación de por dónde está pasando eso. Por ejemplo, recientemente descubrieron acá en Costa Rica couriers con municiones, por ejemplo, y también así meten droga que viene desde otros lugares. Ese es uno de los más importantes. Obviamente se ve como un delito contra el Estado, pero es un delito muy fuerte para la población. Claro. Algunas poblaciones de la región un poco más acostumbradas a situaciones de violencia y de inseguridad, pésimo para los ticos, que eso es para nosotros completamente nuevo y nos sentimos sumamente inseguros. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, el efecto que tiene sobre las personas, sobre la seguridad ciudadana, tiene un impacto sobre la credibilidad del gobierno, por ejemplo. Tiene impacto fuertísimo sobre los presupuestos estatales. Cuando nosotros vemos la situación de nuestro país con un presupuesto que no alcanza y tenés que ver cuántas cosas vinculadas a la inseguridad y a la violencia hay que atender desde ahí, cuántas vacunas, cuántos otros procesos se quedan por fuera, porque la violencia es inmediata y la tenés que entender en el momento, no podés decir esto entra en el presupuesto del próximo año. Claro. Entonces, ¿qué ámbitos estás desfinanciando? ¿Qué tenemos también? Cantidades de empresas de seguridad privada a nivel de toda la región que vienen a tratar de hacer lo que todos asumimos debe hacer la policía. En otros países genera que el Estado esté designando más presupuesto para los ejércitos para que combatan el crimen organizado, cuando el crimen organizado no se combate con ejércitos, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos además es cómo va a afectar eso, esas estructuras nacionales de educación, de salud, de servicios básicos, cuando lo estás sacando para el tema de seguridad en una manera que ya se sabe que no va a ser efectiva. Claro, porque en algún momento se han planteado políticas de mano dura, ¿verdad? Muy fuertes, que ya se sabe que no funcionan. Justamente, esas políticas lo que generaron era, por ejemplo, una de esas políticas en algunos países fue llevar a separar a los grupos de las maras por los que eran comunes, o sea, la mara salvatrucha de un lado, la M18 por el otro. ¿Qué se logró con eso? Una mejor coordinación de las maras desde las cárceles. Sí, se han tomado decisiones además de avanzar y abalanzarse sobre los jóvenes, porque tenemos un proceso de violencia donde los más afectados son las poblaciones entre los 15 y los 29 años. Prácticamente representan el 50% de los muertos de la región. Tenemos cada vez más procesos de femicidio en todos los países. En todos los países. Costa Rica todavía tiene un nivel bastante bajo en forma comparativa, pero bueno, lo que tenemos es unos elementos de nuevas violencias que están saliendo cuando ya la violencia no es ideológica, empiezan a salir todas las demás. Si buscamos el caldo de cultivo, volvemos a las estructuras, a la violencia estructural, a la exclusión, a la falta de oportunidades, a cómo salir, digamos, de estos espacios. Nosotros recordamos en escuelas, por ejemplo, de países del Triángulo Norte, donde los niños piensan que quieren ser miembros de una mara, como una aspiración de quiero ser bombero o astronauta, quiero ser de una mara. O cuando la gente piensa que no va a vivir más allá de los 20 y tantos años, de los 20, de los 21, entonces, ¿qué importa todo lo que hagas en ese momento? ¿Qué importa infringir las leyes si de todas maneras sabes que no vas a ser un joven adulto, que tal vez no vas a tener familia? Entonces, estamos en ese tipo de situación. Y en el caso de violencia sexual, cuando, ¿verdad?, se habla con las mujeres que dicen,
A todos nos pasa, a todos nos violan, a todos nos pasa algo, ¿verdad? Es como que por sí me va a pasar y le va a pasar a mis hijas, entonces se está como mucho normalizando. Sí. Es que, vamos a ver, en los segmentos anteriores hablamos de las deudas de Centroamérica, de la deuda social, la deuda política y la deuda económica. En el tema de la violencia, está bien, están esas deudas de Centroamérica, pero en realidad hay grandes culpables que no tienen que ver con Centroamérica, sí, ¿verdad? O sea, estamos recibiendo encima como resultado de políticas, así como la guerra en Centroamérica fue fortalecida por la Guerra Fría y la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en este momento nosotros estamos siendo destinatarios, como lo decía Nayansi antes, de los daños colaterales. Deben haber dicho cuál es el mejor basurero para que esté el narco y el crimen organizado en una región menos peligrosa y que nosotros podemos controlar, Centroamérica. Eso me libera Colombia, más importante, más cerca de Venezuela, y me libera en parte de algo a México con los problemas que tengo de frontera. Eso así hecho y que sea imposible para Centroamérica manejar el tema, además de la debilidad de los problemas internos, el tema del crimen organizado. Por algo muy sencillo, o sea, de instituciones débiles, política de mano dura no fue Centroamérica, fue impuesta por los Estados Unidos. Centroamérica hizo un esfuerzo impresionante por desarrollar una política propia de seguridad democrática. Sí. Realmente la primera vez que yo, en mis años de vida, vi a los centroamericanos trabajar en serio, coordinados y igualitariamente en una mesa reunidos, más allá de diferencias políticas e ideológicas. Una vez que estuvo ese proyecto, pasaron dos cosas. Una, si aumenta la política de mano dura de Estados Unidos y no quiere ese proyecto. Y dos, como lo hablábamos, la cooperación es perversa. La cooperación internacional europea, en lugar de apoyar eso, dijo, muy bien, los apoyo, pero con mis proyectos, no con los proyectos que ustedes desarrollaron. Y de nuevo, cada país a ver cómo resuelve y cómo se enfrenta a Estados Unidos. Nosotros gastamos más presupuesto en Costa Rica acompañando a la DEA en lo que hacen los mares y en los aires que resolviendo nuestros problemas de droga interna y de capos internos. Entonces es un problema no solo nuestro, ¿verdad? Es un problema que va mucho más allá. Claro, y es que el crimen organizado es eso, crimen organizado, y es transnacional, que es un gran problema. Y además uno de los mecanismos que ya Nayansi planteaba, que se han planteado en algunos países para eso, es fortalecer los ejércitos. Tal vez ahí Lina nos podría un poco plantear, ¿verdad? Explicar cómo han crecido, porque el gasto militar por persona entre el 2004 y el 2014 en Honduras pasó de $9 a 30, y en El Salvador de 26.8 a 41 dólares, ¿verdad? Bueno, en Nicaragua y en Guatemala en realidad ha bajado, pero igual estamos hablando de 13.4 y 16.6 dólares, o sea, en realidad se en está Nicaragua gastando. yo no sé si ha bajado, la diferencia de Nicaragua con nosotros es que no da cifras. Bueno, eso también, Es un poco las como, que una cree que son esas. Es un poco porque en Nicaragua no se supo nunca cuánto pagaron por los tanques, por ejemplo. No se supo nunca, no se sabe cuánto, el tema de que Nicaragua es el país más seguro de la región, de ahí es un tema de que no hay estadísticas. El tema de que Nicaragua es el país que tiene menos violencia de género, es un tema de que las estadísticas las están manejando ellos. Sí, los ejércitos han crecido notablemente, uno puede ver, al ver el crecimiento de cuáles son las áreas del ejército que crecen, uno puede de ahí inferir quiénes son los más poderosos en los países, y los que manejan aguas, y los que manejan aires, y los que manejan tierra, porque a esos son a los que les compran más juguetes militares supuestamente para detener o para contener el narcotráfico. Yo no sé en qué contiene el narcotráfico 60 tanques, ¿sí? No tengo ni idea en qué lo puede contener, no lo veo, no hay una inversión en inteligencia, los grupos de inteligencia de los diferentes países de la región no se hablan entre ellos, nosotros no nos hablamos con Salvador ni nos hablamos con Nicaragua. El crecimiento de los ejércitos es un absurdo cuando lo que deberíamos estar invirtiendo es en educar a nuestros jóvenes. La educación sigue siendo el instrumento de movilidad social por excelencia, en tener una mejor educación, no lo estamos haciendo. Pero además del crimen organizado tenemos
las nuevas violencias, que Ana Yancy mencionaba alguna. Tal vez quedémonos con ese día para hacer una pausa y regresamos con las nuevas violencias que nos va a explicar Lina. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema hacia dónde va Centroamérica. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de hacia dónde va Centroamérica. Antes de ir a una pausa, precisamente cortamos a Lina que nos iba a plantear precisamente también el tema de esas otras violencias, ¿verdad? Porque estábamos concentrados en el tema del crimen organizado. Sí, yo tengo la impresión de que de alguna manera, por supuesto que la preocupación por el crimen organizado obedece a que es muy grande, pero también obedece a que es el tema de los Estados Unidos. El narcotráfico es la preocupación de los Estados Unidos. Como decía Mimi, gastamos más dinero en hacer operaciones con la DEA que en desarmar nuestros propios grupos de narcotráfico locales. Ellos no pudieron con el narcotráfico, no pudieron con las maras, y entonces nos devuelven el problema a nosotros. Y el problema se convierte en un problema de nuestras sociedades cuando en realidad nosotros tenemos también muchos problemas propios y tenemos esto de lo que te hablaba, de una serie de nuevas violencias que hace 30 años no veíamos porque los problemas eran tan grandes que nos las estripaban, digamos, nos las tapaban, y ahora yo creo que nosotros no podemos dejar que el crimen organizado nos vuelva a disimular esas otras violencias. Por ejemplo, el tema de embarazo adolescente. El tema de embarazo adolescente es una cosa gigantesca. En Salvador le dan 40 años de cárcel a una chiquita que pierde un bebé porque su útero no está preparado para parir, porque a los 13 años ningún cuerpo femenino está preparado para estar pariendo chiquitos. En Guatemala hablamos de 45,000 partos al año. En Costa Rica estamos hablando de 15,000 al año. Conste, los partos, no estamos hablando del número de embarazo adolescente, porque no tenemos cómo medirlo, tenemos cómo medir los partos que están reportados en la caja. Sí, pero no todo el abuso sexual que se da, ¿verdad? No, porque efectivamente cuando uno habla con las personas en Centroamérica de estos temas, un poco lo que plantean es, ¿verdad? Yo ahora les decía, es que a todas les pasa, todas las abusan, ¿verdad? O sea, solo tenemos estadística de las que van precisamente porque están embarazadas. Todas las otras no sabemos cuántas son. No sabemos cuántas son, ni sabemos cuántas chiquitas pierden a los bebés. Como te decía, deben haber montones que pierden a los bebés. Lo natural es que lo pierdan. Y cuando aquí dichosamente se acaba de aprobar la ley de las relaciones impropias, pero cuando vos vas a los lugares donde están, a los albergues y a los lugares que apoya algunas instituciones o PANI, y te dicen, bueno, es que yo tengo 13 años y este es mi bebé y aquí no me dejan que venga mi novio a verme. Mi novio tiene 45 años y él está casado, por amor de Dios. Bueno, ese es un problema seriosísimo que tenemos como sociedad centroamericana. Todos los países. Todos los países. Y no podemos dejar que la preocupación por el narcotráfico nos haga no ver ese problema, que es un problema de cotidianidad y un problema de todos nosotros. Porque de alguna manera el problema del narcotráfico, pues sí hay una gran violencia, pero yo creo que ninguna de nosotras cuatro, salvo una espantosa desgracia o de los muchachos que están en las cámaras, ninguno de nosotros tenemos posibilidad de morir en un arreglo entre pandillas, en un pleito entre pandillas, a menos que suceda una bala perdida o algo así. En cambio, todos nosotros sí tenemos muchas posibilidades de estar cerca de una chiquita que quede embarazada, todos los que estamos aquí en esta sala. Entonces, no podemos dejar de valorar ese tipo de problemas. A esto hay que añadirle algo, y perdón, porque no es Centroamérica, pero es algo que me tiene con suficiente indignación, a la nueva ideología y lucha, es decir, se disfraza dentro de ideología de género.
la lucha contra la ideología de género y contra las guías sexuales y contra todo lo que tiene que ver con este tema. Y es impresionante, pero he oído a gente muy seria, académicas incluso, que se dejan decir que el embarazo adolescente es un problema de las piñeras y las bananeras donde se violan a las niñas, ¿verdad? Y que lo demás es muy reducido como para hablar de esto en las escuelas y colegios. Por Dios, ahí están las estadísticas y los números, y ahí hay ¿verdad? una crítica, digamos, de que han estado intentando colocar en los medios de comunicación que existe la ideología de género, que es algo que es en contra de los hombres, porque las mujeres odiamos a los hombres. La ideología de género como tal no existe. Lo que existe es la perspectiva de género que busca la igualdad, ¿verdad? No, y entonces en realidad es muy está complicado. más dirigido contra la diversidad sexual. Además, ¿verdad? Es toda una guerra de nuevo importada de los Estados Unidos que viene de la derecha norteamericana en contra de todos los avances en los derechos de la población con diversidad, diversidad sexual. Y Lina planteaba el tema de violencia sexual contra particularmente niñas, ¿verdad? Pero bueno, cuando una también se pone a ver las estadísticas de violencia contra las mujeres, que además hay un subregistro enorme, pero son muy grandes, ¿verdad? A pesar del subregistro, y también las condiciones en las que viven, ¿verdad? Que esa es otra cosa. El año pasado hicimos una encuesta de percepción, ¿verdad? Con la Fundación de Muca para el SICA, y cuando se preguntaba en varios municipios en Centroamérica si veía tipos de delitos, intervendría o no, intervendrían si ven a un menor de edad que siendo violentado, a una persona con discapacidad siendo violentada, pero no intervendrían si ven a una persona, digamos, cometiendo un delito, y no intervendrían si ven a una pareja maltratando a una mujer, ¿verdad? Entonces eso también como nos da alguna connotación. Y tampoco intervendrían si se está amenazando o afectando a alguien gay. Sí, o probablemente. Esa no la preguntamos, transexual. pero probablemente. No, definitivo. Algo que tal vez Mimi también nos podría explicar, ahora que estábamos haciendo la pausa, el tema también de trata, ¿verdad? Que era algo que usted nos decía que también es un problema, porque no es solo la trata. Ahora hay trata para explotación sexual, trata mano de obra esclava, mano de obra esclava, ¿verdad? Y eso a veces está como escondido, como que no lo decimos, también es Esas una son deuda. las cifras más oscuras y más escondidas y el tema menos tratado en toda Centroamérica. Es más, yo creo que los costarricenses no se imaginan lo que significa la trata de personas en Centroamérica, porque uno dice, bueno, África, se movieron esclavos, en África se están... No, es en Centroamérica, es el segundo negocio más rentable, eso sí, ¿verdad? En Centroamérica es la trata de personas. Estando yo en El Salvador, vimos, por lo menos, que nos llegó, porque fue gente que pudo huir de sus captores, 3 personas que habían sido raptadas, una como esclava sexual y 2 como esclavos laborales, ¿verdad? Entonces, eso está pasando bajo nuestros ojos, frente a nuestros ojos, y no nos estamos dando cuenta. Y es una vergüenza, porque en Costa Rica ni siquiera hay políticas integrales al tema y ni siquiera hay visibilización del tema y no se gasta el presupuesto nacional que hay para ello. Claro. Otro tema es el tema de la migración. En el primer bloque, Ana Yancy planteaba que de hecho el tema migratorio es ¿verdad? Causante de la conformación de las maras, ¿verdad? Efectivamente. ¿Hemos logrado avanzar algo en el tema de la migración o seguimos estando en, digamos, otro tipo de migración, pero también en condiciones de exclusión? Pues bueno, tenemos probablemente más migración que antes. Tenemos migración de muchos otros países, o sea, nosotros por lo menos como país somos destino y zona de tránsito. Casi no somos países que expulsan personas para que se vayan a otros lugares, aunque digamos cuando se habla de Pérez Celedón sí se tiene la perspectiva de gente que se está yendo por buscando una mejor situación económica. Sí, la situación ha empeorado. No hace mucho estábamos todos alarmados de oír las cifras de 70,000 niños viajando no acompañados por adultos hacia los Estados Unidos. Entonces, esa es otra de las nuevas formas de violencia vinculadas a los mismos procesos de siempre, de falta de oportunidades, de salir de sus hogares por la situación económica o por la situación de violencia y de inseguridad.
Y yo, bueno, sí quería hacer un paréntesis ahora que Lina introdujo el tema de las nuevas violencias. Nosotros desde la institución analizamos mucho, digamos, el tema de la violencia social y un poco ver más allá de dónde proviene. Y una de las cosas que nos ha llamado la atención es el enfoque que hay a nivel de todos los países de inseguridad ciudadana, por ejemplo, de una violencia que tiene que ver con criminalidad y cada vez más cerca al tema de crimen organizado nuevamente. Pero nosotros sí detectamos que aparte de esa criminalidad común y de ese crimen organizado, para lo cual las propuestas nacionales en todos estos países son políticas, o sea, procesos cada vez más, por más procesos policiales, más procesos judiciales, hay un tipo de violencia que queda como sumergido y y lo vemos como todos los días, pero no se analiza desde esa perspectiva, y es la violencia que se está produciendo en espacios de confianza. Y nosotros hemos sacado, por ejemplo, cifras, por lo menos para el 2015, 2016, en el país ese porcentaje era del 64%. Y países como El Salvador, República Dominicana, Argentina, Colombia, también tienen altos niveles de violencia que se produce entre gente que se conoce. Sí. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Que tenemos una mentalidad de que el que nos va a hacer daño es un extraño, de que solo va a pasar dentro del hogar, y sin embargo la estadística indica, o sea, lo peligroso que son los vecinos, por ejemplo. Entonces es una violencia que tiene que ver con la intolerancia, con cómo hemos coadyuvado a deteriorar el tejido social, de cómo nos hemos vuelto huraños a los que tenemos cerca, cómo nos hemos vuelto también tan individuales, de que ahí cuando ustedes mencionaban de quién haría una denuncia o intervendrían si están afectando a un niño, a una persona con discapacidad, o sea, la gente no quiere intervenir en las cosas de los demás, ni siquiera para llamar a un 911. Y creo que no deberíamos dejar de lado el tema de que hay una violencia que se produce en espacios de confianza entre gente que se conoce y sobre la cual no hay ningún tipo de política ni de proceso de cómo se puede abordar. Todo lo vemos como que es delito, como es crimen, termina siendo, pero el origen no está ahí. Sí, el origen está en las malas relaciones interpersonales. Claro, en el tema de que no hemos generado, ¿verdad?, condiciones para conocer a mi vecino, a mi vecina, para generar capital social en los barrios, que efectivamente, y eso, digamos, va creciendo y va generando, digamos, mayores condiciones de violencia. Muchísimas gracias, Lina, Mimi y Ana Yancy, por estar acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas también por habernos acompañado el día de hoy. Les esperamos la próxima semana.